Primera Juan, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 13. Bueno, leamos la palabra del Señor en Primera Juan 4, 7. Dice: Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bien, hasta acá la lectura de la palabra. Le damos el lugar al hermano y pastor Marco Esquinini. Bien, hermanos. Con respecto a este tema, que es muy precioso y profundo, por cuanto la palabra de Dios nos dice que Dios es amor y Dios es eterno, imposible de abarcar. Es interesante este pasaje porque nos revela algo que a veces nos olvidamos y a veces podemos pensar que surge de nosotros mismos. Es este hecho particular que dice en este versículo, en el versículo 10, que dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el Evangelio según San Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un amor particular porque no se puede comparar con el amor humano. Es un amor que procede de Dios, que emana de Dios, y que es un amor que tiene una característica, que es un amor sacrificial, y es un amor que es el propósito de Dios, como nos dice, que cada uno de nosotros podamos experimentarlo, vivirlo, conocerlo, y que habite en nuestros corazones. Por eso, para poder hablar del amor de Dios y de sus manifestaciones, primero el alma tiene que reconocer que Dios es el que lo ha amado y dio a su Hijo unigénito para justamente salvarlo, para que pueda tener así vida eterna, reconociendo su necesidad, la necesidad de ser participante de este amor de Dios, que Dios lo ha manifestado y lo ha mostrado, y lo hemos visto, lo hemos aceptado, pero como siempre decimos, Dios no obliga a nadie a aceptar este amor. Dios lo manifestó y lo mostró. Y cada uno luego, en forma particular, mirando su corazón, mirando su necesidad, lo que el Espíritu Santo le revela, lo redarguye de pecado, aceptar este amor. Y siempre cuando hablamos del amor de Dios, es un tema solemne, pero también es un tema profundo, porque el rechazar este amor, como escuchábamos en la reunión anterior, el rechazar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el rechazar su manifestación, su sacrificio, es digno de eterna perdición. Aquella alma que rechaza este Evangelio lo hace porque lo entendió.
No podemos decir, y nadie puede decir, que el Evangelio de Jesucristo es difícil, que el Evangelio de Jesucristo no se entiende. Es sencillo, pero ¿dónde está el problema? El problema está en el corazón del hombre que no quiere entregar su corazón a Cristo, que no quiere abrir el corazón. Entonces, el Evangelio es sencillo. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso entregó a su Hijo en favor de cada uno de nosotros. Y ahora, como dice las Escrituras, ¿sí?, que nosotros, como dice aquí, que nos tenemos que amar los unos a los otros, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, justamente como en esta manifestación preciosa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Y esto nos pone ante una realidad también, que el amor de Dios ha sido derramado en ese momento en el cual tenemos la entrada del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios ha sido derramado, ha sido puesto en nuestros corazones, y el amor de Dios es derramado en él. Como nos dice en el libro de Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y esto ahora para con nosotros tiene una gran responsabilidad, tiene un gran trabajo, porque hay que manifestarlo. Y esa es la parte que cuesta. Por ahí nosotros tenemos un concepto de amor que no es el mismo amor que conocemos, que se manifiesta entre nosotros, porque el amor del hombre surge de un corazón que es engañoso y perverso, y por lo tanto es un corazón que es egoísta, un amor egoísta. Una de las cosas que se suele decir y es que lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre hacia sus hijos, un amor incondicional, pero el amor de una madre al fin y al cabo es un amor egoísta, porque el amor de la madre ¿hacia dónde se manifiesta en forma incondicional? Hacia su propio hijo, hacia su propia criatura, no va a hacerlo hacia todos. Entonces el amor que nosotros conocemos como concepto de amor no es el amor de Dios. Y el amor de Dios se tiene que manifestar en nuestras vidas, pero podemos decirlo de esta manera, es la experiencia final a toda una serie de cambios que estuvimos viendo y mencionando a lo largo de varias reuniones, que lo nombrábamos como las distintas renovaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la renovación del corazón, la renovación de la mente, finalmente la renovación de la conducta, que eran cambios que el Espíritu Santo tenía que ir haciendo en nuestras vidas para ir creciendo, ir dejando distintos pecados, cuestiones? Y en este punto es donde se tiene que manifestar este amor de Dios en nuestras vidas. Un amor que no se ha de manifestar de una forma mágica o de pronto, sino que tiene que ir creciendo y abundando en la medida que nosotros podamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida. Y es un amor particular porque es un amor sacrificial, que se sacrifica. Por eso nos dice aquí en el libro de 1 Juan 4, dice: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, este amor de Dios tiene características y vamos a ver que es difícil. Es difícil. Miren, les invito a compartir unos versículos para que veamos cuál es el cambio que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas. Y hoy ya les aviso, por ahí vamos a leer algunos versículos más de lo normal, pero para que podamos corroborarlo con la palabra y verlo, dice, por ejemplo, en Juan 13, en el versículo 34 y 35, los que no quieren buscar, bueno, escuchen, no hay problema, pero nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 13, dice:
34. San Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí? Mandamiento nuevo de parte de Dios. Recordemos que Jesucristo todo lo que decía lo recibía del Padre. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos y a los otros. Un amor. El amor de Dios, que es un mandamiento que nos debemos amar los unos a los otros. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora para pensar, si nosotros conocemos un mandamiento de Dios y no lo obedecemos, ¿en qué nos constituimos? En desobedientes. ¿Y eso en qué nos constituye? En pecadores. ¿Y quién de nosotros le ha pedido a Dios perdón por no amar a mi hermano como Él me amó a mí? Porque hablamos de pecados y de limpieza siempre de una manera grosera. Pecados manifiestos. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Adulterio, fornicación, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿le hemos pedido perdón a Dios alguna vez? Porque este tema es conocido, más que nada para los creyentes de años. ¿Por no amar a mi hermano como tengo que amarlo? Porque ¿cuándo le pido perdón a Dios? Primero, cuando sé que me equivoqué. Cuando es un perdón real, es porque ese haber pecado contra Dios me produce dentro de mi corazón un dolor por haber ofendido a Dios, por no haber cumplido su mandamiento. Y ante esta realidad, que me constituye como pecador, el desobedecer un mandamiento. Pero ¿qué pasa? Ahí se manifiesta otra cosa. Que yo tengo en mi vida, como decíamos hoy en el curso de bautismo, mi propia escala de valores. Lo que yo considero que es un pecado y lo que otro considera lo que es un pecado, pero no me pongo a ver lo que la palabra de Dios me define como un pecado, que es esta desobediencia que muchas veces la tenemos en una forma como que no pasa nada. Pero fíjense que básicamente desobedecemos un mandato que Dios me da, que yo me tengo que amar a mi hermano, ¿sí? Que nos amemos los unos a los otros de la manera que Él me amó, ¿sí? Como os he amado, en un amor sacrificial, en un amor, como dice también en otra parte de las Escrituras, que tal vez hay alguno bueno que dé su vida por un amigo, pero no está en nuestra naturaleza el darnos por el otro. No es porque, recordemos, el amor humano es un amor como egoísta, que piensa en uno solo, en uno mismo. Mientras todo esté bien, yo estoy bien. Mientras mis derechos se respeten, está perfecto. Yo me llevo bien con cualquiera. En la iglesia está todo bien, pero no te metas en mi territorio, no te metas en mi vida, hasta acá te lo permito. Entonces, aquí tal vez hoy nos saludamos, todo bien. Por eso es una experiencia crucificial, profunda. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Es algo que pasa por dentro. Y es importante lo que decíamos al principio. Si alguno no tiene el amor de Cristo en su corazón, nunca va a poder manifestar el amor de Dios. Entonces ahora nos encontramos con esto, que Jesucristo me enseña que hay un nuevo mandamiento, que si no lo cumplo soy un desobediente, y si no lo quiero cumplir soy un rebelde, me constituye en pecador. ¿Y qué hacemos con esta situación? Porque el amor de Dios tiene que producir en nosotros un cambio muy particular. Miren, les invito a abrir en el libro de Mateo 5. Dice en el versículo 38:
Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomar tu capa, déjale también la capa. Y cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2. Y al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Fíjense, ¿no? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio que tiene que producir la manifestación del amor de Dios en mi vida? Algo a lo cual no estamos acostumbrados y algo en lo que en este mundo hoy se opone, porque ¿cuál es? Vivimos en un tiempo denominado, mejor dicho, el tiempo cerca a la finalización de la dispensación de la gracia, que se ha de manifestar dos aspectos estudiados en la iglesia muchas veces, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. ¿Qué significaba la Odisea? ¿Cuál? El derecho de las gentes. Y vivimos en un tiempo donde se promueve todo tipo de derecho. Entonces, que venga alguien y me pegue en una mejilla, ¿cuál es la reacción normal? ¿Cuál es la reacción normal? Sí, pegame acá en la otra, o pegame más fuerte que no me dolió. ¿Cuál es la reacción normal? ¿Devolverla o no? ¿O no? ¿Sí? Viene alguien y te dice, el que quisiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. ¿Qué pasa? No voy a dar nombres, ¿no? Pero no voy a decir que fue mi papá, ¿no? Pero ¿cuántas veces le pedí a mi padre la camioneta y me dijo, la camioneta se va conmigo al cementerio? O sea que no cuando me tengan que enterrar van a tener que hacer un agujero más grande para meter la camioneta conmigo. ¿Eh? Es un texto que todavía no alcanza. Es un texto que todavía no experimentó, pero nunca me la prestó. Entonces, vemos que ni va a suceder. Bien, es sincero, porque obviamente uno no puede obligar. Pero, ¿cómo es la palabra? Que lo mismo cuando nos dice, ¿no? Amarás amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Realmente, queridos, es una experiencia que pensaba, es cuestión a la fe de cada uno. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña, uno desde aquí adelante no puede imponerlo, pero tampoco puede dejar de enseñarlo. Entonces, en la medida de la fe que el Señor nos da entendimiento, nos va abriendo el espiritual entendimiento, nos va viendo, nos está haciendo crecer espiritualmente o va trabajando en nuestros corazones, es en la medida que nosotros podemos ir viviendo esta experiencia. Pero les vuelvo a repetir, no es por imposición, porque yo no puedo imponerle a ninguno que ame a su prójimo. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber todo un crecimiento espiritual, comenzando por la salvación, comenzando luego por el cambio en su vida personal. Y esto estamos hablando ya no de pecados groseros, que tal vez es lo más sencillo de identificar en nuestra vida. Es cambiar nuestra forma de vivir, es cambiar nuestra forma de pensar, no una forma humana de autoayuda, sino que el Señor me tiene que dar esta capacidad espiritual de poder orar por mis enemigos, de poder orar por aquellos que me hacen mal, poder orar por aquellos que causan en mi vida tristezas, que causan en mi vida amarguras, que causan que gran parte de los días de la semana, porque a veces oramos
para que el Señor los quite, que los saque, que detenga, pero tal vez la oración es distinta, que el Señor los salve, que el Señor los convierta, que el Señor me ayude a tener esa paciencia, a soportar la experiencia. Entonces cada uno tiene que mirar en su vida personal, porque por eso dice aquí, orar por los que ultrajan y os persiguen. Fíjense lo que dice en el versículo 46, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la palabra de Dios, en estos aspectos, nos está hablando a una forma de vida nueva, y que cada uno, como decíamos, tiene la responsabilidad luego de ver si lo alcanza o busca esta experiencia e ir creciendo también en estos caminos que el Señor nos propone. Y esto lo hemos de alcanzar, ¿sí?, poniéndonos en las manos del Señor. Por eso el Señor nos decía en Mateo también que he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está, el Señor nos asiste, el Señor nos ayuda y está buscando que todo esto que nosotros venimos hablando en varios domingos lo podamos vivir en una experiencia concreta y conjunta. Miren, el estudio que veíamos hoy con los hermanos hablaba de un ejemplo conocido, ¿no? Que cuando uno tiene un vaso con agua sucia, ¿sí?, y abre la canilla, esa agua limpia va entrando y ¿qué es lo que va saliendo? El agua sucia. Bueno, entonces hoy hablábamos, ¿no? ¿Qué tan rápido esa agua sucia está saliendo de ese vaso? Porque no es lo mismo que yo abra el grifo con un chorro fuerte a que lo abra despacito y que el agua vaya cayendo despacito y la mugre tarde mucho tiempo o no se limpie. Entonces, ¿qué habla esto? Es de la medida que yo dejo que el Espíritu Santo obre en mi corazón. Es en la medida que yo dejo que el Espíritu Santo me limpie, que tome lugar en mi vida, que obre en mi corazón, para ir creciendo en este camino que al fin y al cabo es justamente prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es para prepararnos para aquel bendito día que no está lejos, que no está lejano la venida de Cristo. Las señales de los tiempos están prácticamente todas cumplidas. Y es más, ya lo hemos hablado, no vamos a volver a mencionar el tema, pero cada vez se está armando todo de una manera perfecta para ese gobierno, nuevo orden mundial que se tiene que manifestar. Entonces vemos que el Señor sigue insistiendo semana tras semana. ¿Por qué? No con el propósito ¿cómo podemos decirlo así?, de hacernos sufrir, sino con el propósito de prepararnos para esta venida gloriosa, santificando nuestros corazones. ¿Por qué? Porque permitir esta experiencia o procurar vivir esta experiencia de amor no es otra cosa que una vida de santificación. Porque les decía, manifestar el amor de Dios es el resultado de un montón de cambios en mi vida. Renovaciones, cambios en el corazón. Pondré un corazón nuevo, una mente nueva, cambiar mi forma de actuar, qué es lo que estoy haciendo. Y es todo de limpieza, para poder manifestar el amor de Dios. El amor de Dios que ya de por sí, como decíamos, si ya tienen al Espíritu Santo en el corazón, está en ustedes, está en mí. ¿Y por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no se ve? Y ahí entonces estamos, queridos, en esta necesidad espiritual de decir, y siempre que lo queramos hacer, ¿no?, obviamente, decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así como hablábamos recién, ¿no?, en forma jocosa. Pero cada uno pone el límite a la experiencia cristiana. Cada uno dice en su corazón, yo hasta acá llego, esto no lo voy a hacer, esto no me interesa.
esto no quiero. Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces decir, no puedo, no es bíblico. Es un engaño. La cuestión es decir, no quiero, no me interesa, no es para mí. Por eso cada uno toma siempre delante del Señor una decisión personal, espiritual, con el propósito de agradar a Dios o mantenerse en su estado de rebeldía o de procurar, con lo que todo ello lleva, porque no es que hoy salimos de acá y se va a manifestar el amor. Porque justamente el amor de Dios es algo que se ha de manifestar, como decía Alfredo, creo que lo dijo en la reunión anterior, ¿no? Es un cambio que va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, de afuera, por sus frutos, los conoceréis. Pero es algo que comienza por dentro. Y a medida que cada uno en lo personal lo vaya haciendo, la iglesia se va a ver beneficiada. Porque la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Y ahí comienza esta necesidad del amor que nos va a hacer también cambiar nuestra perspectiva de cuántas cosas hacemos por amor y cuántas cosas hacemos por obligación o porque nos han pedido. Porque el amor, lo primero que va a hacer es que yo pueda amar a Cristo, a Dios, con el amor que Dios puso en mi corazón. Y al hacer eso, todas las cosas que muchas veces escuchamos, que nos causan pesar en el corazón, a renunciamientos, a experiencias de dejar cosas, no va a costar. Porque cuando uno hace algo por amor, no cuesta. Más, lo hace con gozo. Pero cuando uno lo tiene que hacer porque eso creo que lo decimos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo en qué reunión lo mencionamos, es hacer las cosas por amor a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. El yo poder venir a la casa del Señor por amor a Dios es una experiencia espiritual, es una victoria. El poder servir con amor, el poder dejar algo que hoy amo, pero que el Señor me muestra que está mal, pero por amor al Señor renuncio, es otra experiencia, muy distinta, muy distinta. Y eso es lo que el Señor nos propone, queridos, un proceso de limpieza, de crecimiento, de renunciamiento, pero no por obligaciones, no por como por imposición. Y otras cosas que me gustaría aclarar también, y esto es para los que de una u otra manera colaboramos y trabajamos en la iglesia, que el activismo en la iglesia no es equivalente, podemos decir equivalente, a experiencias espirituales victoriosas. A veces trabajamos mucho en la iglesia. Hacemos, tomamos lugar, esto, lo otro, avanzamos. Pero si no hay una vida del Espíritu, todo eso es sin sentido. Si no hay el amor de Dios derramado en mi corazón, es como dice en 1 Corintios 13, ¿no? Como címbalo que resuena, ¿sí? Como, no me acuerdo qué es lo que dice que retiñe. Címbalo que retiñe, ahí está. Ahí está, el metal que resuena, ¿no? Que no tiene sentido. Y les contaba a los hermanos hoy cómo la situación que hemos vivido, y ustedes recuérdenla también, durante el año 2020, con el encierro por el COVID. Y no fue solamente acá en San José, fue en todas las iglesias. ¿Cuántos hermanos dejaron de ir a las reuniones y se alejaron? ¿Por qué? Porque vivían, y me incluyo, vivíamos en un activismo constante, reuniones por aquí, reuniones por allá, etcétera, etcétera, ir, venir, y de pronto un parate total, no más actividades, no más obligaciones de ir a la iglesia. Al principio recuerdan que lo hacíamos todo por WhatsApp, o sea que nadie podían escucharlo no en el horario que se dispuso. Después, con el tiempo, incluimos la parte las reuniones virtuales.
Pero ¿cuántos corazones se definieron o mostraron lo que había? Muchos no volvieron. Al día de hoy lo seguimos esperando, 6 años después. Entonces fíjense con esto que el activismo y la actividad, ¿sí?, en las muchas ocupaciones que podemos tener, también puede ser un engaño. Por eso hay que mirar siempre el corazón. Señor, lo que estoy haciendo, ¿es con amor? ¿Es con servicio? Porque si yo sirvo a un hermano con amor, no es que yo lo estoy sirviendo porque yo soy bueno. Recordemos que nosotros somos instrumentos en un ¿qué? Instrumentador. Cuando yo sirvo a un hermano como Dios quiere, ¿quién está sirviendo en realidad a ese hermano? El Señor, a través mío, a través de otro, no porque yo soy bueno. Entonces fíjense que la experiencia espiritual es siempre la misma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo no puedo hacer nada. Sin la obra del Espíritu no puedo hacer nada. Y la iglesia ha de seguir creciendo y santificándose si yo en forma personal, íntima con el Señor, lo puedo ir haciendo. Y esto es, como leíamos en el libro de Mateo, ¿cuánto el Señor me pide? Bueno, cuanto más ame, más voy a poder dejar. Cuanto más me entregue al Señor. Y no va a ser algo penoso. Eso es algo que a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo y lo sigo tratando de entender. Que cuando a mí me cuesta algo, dejar algo, es porque todavía lo amo y tengo que dejar de amarlo. Cuando yo lo puedo dejar de amar, se deja sencillo. Y eso lleva todo un proceso. Y el Señor después me muestra otra cosa y otra cosa. Y a medida que pasan los años, las cosas que uno quiere o ama cambian. ¿Sí? No es lo mismo, decíamos hoy, ¿no? Lo que yo amaba a los 20 años o me gustaba que ahora con 40. Ni es lo mismo que va a pasar a los 60. Y mirándolo de lejos y a pensar que por esa pavada yo me hacía tanto problema. Pero vamos cambiando. Y el Señor tiene que ir cambiando en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces, queridos, fijémonos primero, ¿cuánto me amo? ¿Cuán grande es mi amor propio? Porque el amor propio hace que mi ego se eleve, que mi yo se manifieste, que me ofenda por cualquier cosa, que no me gusta que me digan nada. Y hoy una hermana mencionaba un texto, ¿no? Que los sabios aman la corrección, en el libro de Proverbios. ¿Y el sabio quién es? El que teme a Jehová. Y el que ama a Jehová es aquel que crucificó su carne, sus deseos, sus concupiscencias, su propio amor, y acepta con agrado aquel que viene y lo corrige. El que no ama, ante cualquier cosa que se le diga, va a saltar, se va a ofender, y pueden pasar muchos años. ¿Hasta qué cosa? Hasta que eso pueda cambiar. Y el amor propio y el orgullo puede ser muy peligroso en lo que es al crecimiento espiritual y al desarrollo dentro de la iglesia. Puede poner un freno muy grande en la vida cristiana. Entonces, en eso, querido, tenemos que ver y velar y considerar nuestra vida particular, cada uno de nosotros, en esto que el Señor nos invita. Y hay un texto que no sé si lo voy a encontrar, pero estaba cerca de donde lo leí, a ver, ya les digo. San Juan 14. Dice, versículo número 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que si yo me examino mi vida y digo, bueno, realmente la palabra de Dios no la estoy guardando, o sea, no la estoy cumpliendo, esto podemos decir es directamente proporcional. Cuanto yo más quiero cumplir la palabra, más voy a amar a Dios, o lo amo a Dios. Y cuanto más amo a Dios, más puedo guardar ¿qué cosa?
su palabra. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que la envió. Y en el mismo capítulo, en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Queridos, tal vez esta palabra es dura, no vamos a decir que no, porque cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar, nuestra forma en que nos movemos. Pero en la medida que guardemos la palabra, el Señor nos va a bendecir. En la medida que amemos a Dios, vamos a poder guardar su palabra. Y los mandamientos de Dios no son penosos, sino que tienen que traer alegría, gozo al corazón. Si algo me está trayendo tristeza, y bueno, hay algo que estoy haciendo mal, lo estoy haciendo por mis propias fuerzas. Y ahí es donde está el problema. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga en esta semana, que el Señor nos ayude también a poder manifestar este amor para con Dios, y a medida que lo manifieste para con Dios, también se ha de manifestar hacia los hermanos. Y una de las cosas, ¿no?, como decía el pastor Daniel en la reunión anterior, el amor no solamente se manifiesta con oraciones, sino en la comunicación. Se ha pedido esa colaboración para el hermano Silva, pastor que el Señor solamente sabe por qué le ha permitido pasar por estas experiencias. El amor se manifiesta orando por hermanos que no conocemos, orando los unos por los otros, y también se manifiesta si tenemos, como siempre decimos, ¿no?, alguna cuestión con algún hermano, solucionarla, que no se ponga el enojo, como dice, ahí está, el sol sobre vuestro enojo, sino que lo podamos solucionar. Si hay cuestiones que solucionar con el Señor, solucionarlas. No dejemos pasar más tiempo. El tiempo que pasamos, los años que perdemos, no se recuperan en hechos ni tampoco en bendiciones. Que el Señor lo bendiga. Le damos lugar a nuestro hermano Brian para que continúe.